Buen día, mi nombre es Gilma Yamilet Hernández Argueta. Vamos a hablar sobre la magistratura especializada y relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Las magistraturas deben tener unas características de independencia, en la cual ésta debe tomar desde la perspectiva de las garantías constitucionales para proteger a la magistratura. Kelsen, en su obra de la garantía jurisdiccional de la Constitución, se refiere que el número de integrantes del Tribunal Constitucional no sea tan elevado, la influencia del Legislativo y el Ejecutivo, y estos deben de estar alejados de toda influencia política externa e interna. Para Héctor Fixamudio se refiere que el estudio de las magistraturas constitucionales, que habla del conjunto de normas constitucionales con el objeto de lograr la independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. Cuando se habla de independencia, se trata de un principio fundamental de las magistraturas constitucionales. Se trata sobre la libertad del juzgador, sobre las controversias jurídicas con base en la ley, libres de cualquier influencia externa, no desviándose de la Constitución. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de magistraturas en nuestro país, es la Corte Suprema de Justicia. En El Salvador existen los tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidentes, magistrados, entre otros. El artículo 133 de la Constitución nos menciona que la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley, lo que serán elegidos por la Asamblea Legislativa, y uno de ellos será el presidente. Este será el presidente del órgano judicial. También podemos mencionar el Consejo Nacional de la Judicatura. Es difícil elaborar un concepto general sobre esta institución que ha asumido matices diversos en los países donde funciona y también a lo largo del tiempo. A tal efecto, la ley define que el Consejo Nacional de la Judicatura como una institución independiente encargada de proponer candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Cámara de la Segunda Instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. Cuando la ley manifiesta que es una institución independiente, quiere decir con ello que el objeto no formará parte de ningún órgano del Estado, ni estará influenciado por partido político alguno u otro organismo cualquiera, convirtiéndose en ello un instrumento fundamental para dar garantía a la independencia judicial, tanto externa, por medio del cual el órgano judicial ejercerá las funciones sin interferencia de los otros órganos del Estado, como interna, por lo cual todo funcionario encargado de administrar justicia queda exento de la dependencia jerárquica. También podemos mencionar las magistraturas democráticas del derecho, la elección de los funcionarios judiciales y del personal judicial. Se toma en cuenta la capacidad jurídica, experiencia, honestidad, actitudes personales hacia la justicia y los derechos humanos. Con lo anterior, señalamos que pueden disfrazarse designadas en políticas o cooptación del sistema mixto, con la institución del Consejo, lo que es utilizado en los países iberoamericanos que adoptan el sistema simulando una apariencia de Estado democrático. En El Salvador, históricamente, se ha visto influenciado por las teorías de Europa y del modelo anglosajón, ya que en los anteriores sistemas de elección de los funcionarios judiciales se pone de manifiesto las diversas políticas del gobierno judicial, reflejándose en las constituciones que hemos tenido. Asimismo, el artículo 172 de la Constitución únicamente especifica como integrantes del órgano judicial a la Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia, juzgados de paz, dejando también abierta la posibilidad de crear otros. El derecho procesal constitucional y el de las magistraturas nos habla de que el organismo único o plural de la jurisdicción constitucional, porque hace puntos esenciales al Estado de Derecho, ya que depende y es definitiva la tutela de los principios de la supremacía constitucional. Puede convertirse en enunciados formales carentes de eficacia y existencia. Es encargado de decidir si una norma es inconstitucional después de haber sido promulgada. Encontramos la magistratura constitucional ordinaria, que nos manifiesta que es una opción justicialista y en el control de la constitucionalidad, reparador y tutela de derechos constitucionales. Personales que comparten aquellas tareas
con otras índoles distintas. Encontramos también la magistratura especializada. En ella nos menciona que es un sistema de magistraturas constitucionales no mezclada y es extraconstitucional. Es lo que procura ser el fin de cuentas en un fuero constitucional, obviamente especializado con una magistratura distinta a la ordinaria. En el sistema mixto hay un control de constitucionalidad por parte de los jueces ordinarios, que puede pronunciar sentencias de inconstitucionalidad como efecto incluso derogatorios de la norma. Héctor Fixamudio nos explica que la custodia de la Constitución puede realizarse por los tribunales comunes. Esa tutela adquiere mayor intensidad cuando se hace valer ante un organismo judicial especializado en la materia constitucional. Desde otra perspectiva, puede observarse que en un tribunal constitucional concentrado proporciona uniformidad en la solución judicial sobre la interpretación de la Constitución y evaluación de las constitucionalidades de las leyes. También brinda desde luego la mayor seguridad y mayor igualdad de respuesta jurídica frente a los sistemas difusos de control, donde el tribunal puede entender la Constitución de un modo u otro o adoptar una tesis diferente con el fin que sea de trato de los litigantes y falta de certeza incluyente sobre lo que es constitucional o no. También cabe mencionar que el tribunal especializado es un modelo clásico de magistratura constitucional especializada inspirada en el sistema austriaco. Hacer en manera de ejemplo una fórmula de la magistratura constitucional tiene a monopolizar la atención de la jurisdicción constitucional, el poder ejecutivo y el legislativo. También por estar fuera de tales poderes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte, o como se le llamaba al sujeto extrapoder, es decir, quien tenía las competencias mucho más delimitadas y ceñidas que los tres poderes tradicionales. Y normalmente cuando en un país nos menciona acerca del extrapoder, es decir, que tenían las competencias mucho más delimitadas y los miembros del Tribunal Constitucional son designados mediante procedimientos distintos al del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y al lapso de su gestión y asimismo en diferente mecanismo del Tribunal Constitucional es generalmente más político que el de los jueces judiciales. En el término de la designación más breve, podemos mencionar un ejemplo. En el derecho comparado, en Italia los magistrados judiciales, ellos son vitalicios, resultan seleccionados por concurso y mediante el Consejo Superior de la Magistratura, y con el órgano extrapoder ha causado una significativa evolución en Occidente como Italia, España, Grecia, Perú, entre otros, e incluso en constituciones de la corte marxista, como Yugoslavia en el año 74, y también ha implementado las tendencias que hoy conocemos, la protección procesal de los derechos humanos ante la jurisdicción nacional, y en El Salvador reconocemos como la Corte Suprema de Justicia, que es la sala constitucional la que responderá y corresponde conocer y resolver las demandas inconstitucionales de las leyes, los decretos, los reglamentos, los procesos, los amparos, habeas corpus y las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. ¿A qué se refiere las causas mencionadas en la atribución del artículo 182 de la Constitución? A manera personal hago una breve opinión. Que el sistema que existe en el país, en el cual las elecciones de funcionarios de segundo grado corresponde realizarlas a la Asamblea Legislativa, y es por sistema que existe dentro de la Asamblea Legislativa en las magistraturas, es costumbre que se eligen por los que tienen mayor influencia dentro de los partidos políticos, haciendo a un lado la capacidad, idoneidad, entre otras características que se debe tener para el cargo, tomando en cuenta que dentro de la comisión que elige y depura la lista de abogados está a cargo parlamentarios, cuando se debería hacer por conocimiento del ámbito jurídico, haciendo de un lado el parlamentarismo y debiendo resolver de formas doctrinarias conforme a las leyes. Buen día.